Reparación de comprobador de válvulas Maimó, España, 1960. Hola amigos de este canal, hoy nos toca hablar de la precisión, un tema que han mencionado 2 o 3 de mis suscriptores de manera diferente, pero incidiendo en lo que sería la precisión, la veracidad y la interpretación de los resultados del comprobador de válvulas de Maimó, y a los que agradezco mucho sus preguntas, por ser muy oportunas. Antes de comenzar, quiero comunicaros que he decidido eliminar mi vídeo titulado Comprobador de válvulas de bajo coste de Keck Aival primera parte, porque el circuito prototipo que contiene, aunque funciona, es técnicamente defectuoso, por los motivos explicados en esta serie de vídeos, y para evitar que, ahora que soy consciente de que es defectuoso, haya otros suscriptores que, como Miguel Ángel, se lancen a construirlo, y ha construido algo que no es técnicamente correcto. Pero no todo ese vídeo es incorrecto, así que voy a reutilizar en este vídeo que veis ahora todo lo del vídeo que contiene el prototipo erróneo, pero que es útil a los efectos de lo que voy a explicaros sobre la precisión del comprobador de válvulas de Maimó. También voy a eliminar la segunda parte del comprobador de válvulas de bajo coste de Keck Aival, porque voy a refundirlo en esta otra serie de vídeos referente a la reparación del comprobador de válvulas de Maimó. Empecemos. Hay muchos tipos de comprobadores de válvulas. Lo que voy a discutir aquí son los 3 tipos comunes hechos para la industria de electrónica de consumo durante los últimos años de la década de 1920 y hasta el año 1970. La diferencia entre un comprobador de emisión simple, como un Heathkit TC-1, 2 y otros como el de Maimó, y un verificador dependiente es muy importante. Un verificador de emisión de cátodo, como es el de Maimó, solo prueba emisiones en cátodos o en filamentos, cuando son los filamentos los que emiten electrones hacia la placa. La lectura del medidor de una lectura buena a mala al unir virtualmente todos los elementos de una válvula, excepto el cátodo y el filamento, y probar la emisión del cátodo del tubo, sometiéndolo a prueba como un diodo o rectificador. Un comprobador de emisión básicamente te va a decir si un tubo es utilizable o no, y te dará una indicación de cuán intensa es la emisión del cátodo. Ambos tipos harán un buen trabajo para detectar cortocircuitos y fugas. Un verificador de pendiente aplicará voltaje a cada elemento de la válvula, suministrará polarización y una señal a la rejilla de control y someterá el tubo a una prueba similar a la que se puede usar en un circuito real, midiendo la corriente de la placa e indicando esto en micromhos. Si deseas emparejar 2 válvulas en pares combinados, esto se hace comparando la lectura S y buscando un par con la misma lectura o dentro del 10% de una con otra. No puedes hacer esto con un comprobador de emisión. Esto no quiere decir que un probador de emisiones no tenga ninguna utilidad. Incluso los mejores probadores de válvulas pueden inducir a error y probar un tubo bueno a pesar de que puede no funcionar bien en algunos circuitos o como malo y sin embargo funcionar perfectamente. Hay un tercer tipo de comprobador de prueba que es el de pendiente dinámica. Este tipo de comprobador es algo similar a un comprobador de pendiente, pero utiliza voltajes de corriente alterna para la prueba en lugar de corriente continua y no da una lectura directa de S en micromhos. El comprobador proporciona el mérito del tubo bajo prueba al dar una lectura porcentual del valor esperado. Un medidor de pendiente es mejor, pero la prueba del valor porcentual de la pendiente dinámica es mejor todavía que una prueba de emisión directa. El comprobador dinámico es mucho mejor que un comprobador de emisión y puede usarse para emparejar válvulas, mientras que con el comprobador de emisión no se puede. En resumen, si lo que deseas es tener un comprobador para el uso ocasional para probar las válvulas con tu propio equipo, es posible que no desees invertir el alto coste de los comprobadores de pendiente más caros. Por otro lado, si tienes muchas válvulas y quieres comprobarlas al 100%, los técnicos electrónicos más rigurosos no están interesados en un comprobador de emisión. Todo dependerá de lo gorda que tengas la billetera, te lo digo así de claro. Y si no quieres gastar mucho, aquí te ofrezco un sencillo pero práctico comprobador de válvulas a emisión, que no tiene nada que envidiar al comprobador de válvulas de Maimó. Y este es el circuito que no quiero que montéis, y que doy por anulado, para que todos los que seguís este canal lo sepáis.
Si os queréis construir un comprobador de válvulas de emisión del estilo de MAIMO, utilizad como circuito núcleo el último que os he dejado en el vídeo número 9. El maestro Confucio, que no era electrónico, pero era sin embargo un hombre sabio sobre los asuntos humanos, dijo: aprende de tus propios errores, aprende de los errores de otros, y previene errores pensando en las consecuencias. Sabias palabras que debemos tener en cuenta siempre y que yo así procuro tenerlas. Sigamos con el asunto de la precisión. Para ello vamos a centrarnos en nuestro objetivo, que es construir un comprobador de válvulas del estilo del de MAIMO. Y como no hay ningún tratado sobre el funcionamiento de estos equipos y cada fabricante ha construido el suyo particular, con ligeras diferentes características, vamos a ver en general cuáles son las ventajas e inconvenientes de este tipo de comprobadores. Como considero esta información que os voy a dar muy importante, os lo voy a poner en pantalla por escrito para que aquel que desee aprender y tomarse sus apuntes pueda pausar el vídeo y tomarse notas. Los problemas de los comprobadores de emisión son: no miden las características clave de los tubos como la pendiente S, no realizan las pruebas a carga real, tensiones y corrientes, no prueban el tubo en las condiciones estáticas, que ni siquiera están cerca de las condiciones dinámicas con las que el tubo funcionaría en un dispositivo electrónico real. Es posible que los tubos con rejillas, triodos, aptodos, ni siquiera muestren la emisión real debido a puntos calientes en el cátodo ocultos por las rejillas. Cuando un cátodo tiene un punto caliente, la mayor parte de la corriente de emisión proviene de esta área restringida en el cátodo, y el comprobador puede señalar bueno. Una rejilla de control no tiene la acción de control de corriente en esta condición, y cuando el tubo se coloca en un amplificador, extrae una corriente excesiva y entra en fuga térmica. Los hilos de las rejas podrían estar sesgados hacia la placa hasta cierto punto. Algunos hilos de la reja de control tienen una capacidad limitada para soportar esta prueba de emisión. La cantidad de corriente que debe considerarse buena debe conocerse en miliamperios y documentarse para cada tipo de tubo en óptimas condiciones, y será diferente para diferentes circuitos de pruebas de emisiones. La prueba de emisión no es suficiente para determinar si una válvula está bien o es defectuosa. Para complicar aún más el tema, cada categoría de tubos se prueba de manera diferente. Válvulas rectificadoras. Estas solo se pueden probar de manera confiable bajo carga completa y en condiciones reales. Si la corriente de placa es a carga completa, por ejemplo, de 250 mA para un tubo 5U4G, tiene que dar esta corriente de salida de corriente continua al voltaje especificado, nada más y nada menos. Algunos probadores de válvulas pueden hacerlo, pero es necesario ver cuánto calor, potencia, se desarrolla sobre la resistencia de carga para que no se queme. Válvulas para pequeña señal. Aquí la pregunta ¿es correcta la polarización en el comprobador de emisión? No. Si no lo es, entonces la polarización solo será correcta en el amplificador, y solo entonces la válvula puede dar la amplificación correcta con poca distorsión. Prueba de oído, o mejor, la prueba de audio y el osciloscopio. Otra forma es probar la pendiente, que es una forma bastante segura de decir si la válvula está buena o está mala. Pentodos de potencia para señal. Deben poder consumir toda la corriente de placa necesaria, y de lo contrario no pueden suministrar toda la potencia de salida. Por lo tanto, hay que probar estos pentodos a la corriente de placa máxima, y nada más, por lo que un comprobador de emisión no dará una prueba real de buena o mala convincente. Triodos de potencia para señal. Estos son los más difíciles de probar. Tienen muy baja impedancia, lo que entra en conflicto con la impedancia del probador de emisión. En otras palabras, el voltaje de placa disminuirá debido a la carga, y los triodos reaccionan extremadamente sensibles a los cambios del voltaje de placa. Solo 10 voltios dará un gran error. Por eso es necesario poder medir no solo la corriente de placa en emisión total, sino al mismo tiempo observar el voltaje de pico de placa. Hickok reconoce esto al omitir la válvula 300B de la mayoría de los gráficos. También Abo dice que no puede probar válvulas de impedancia extremadamente baja como la 6080. El comprobador Funke modelo W19 tiene una fuente de alimentación de placa estabilizada, por lo que funcionará bien al indicar buena o mala.
El problema en general que ya podemos ver es que queremos saber la calidad de un tubo usado y si es bueno o es malo. Y ya he dicho y repito que no hay ningún tratado sobre comprobadores de válvulas ni ningún método homologado para dicha comprobación. Esta tarea de comprobar las válvulas en la fabricación y después de fabricadas siempre se dejó en las manos de los fabricantes de válvulas y en los fabricantes de comprobadores de válvulas. Y eso significa muchos comprobadores de válvulas diferentes y muchos métodos diferentes. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un comprobador de emisión? Pues la ventaja de un comprobador de emisión es que todos los tipos de probadores de emisión de válvulas proporcionan la advertencia más confiable del desgaste de los cátodos. Si la emisión está al 70%, la pendiente puede estar al 90% y todavía ser una buena válvula. Las desventajas de un probador de emisión es que puede indicar un tubo bueno como malo y un tubo malo como bueno, porque ignora otras propiedades del tubo y sus pruebas. Un tubo con baja emisión podría funcionar bien en la mayoría de los circuitos y no necesitaría ser reemplazado solo por esa indicación mala, a menos que mida mucho más bajo de lo normal o si indica un cortocircuito interno. La mejor prueba para una válvula está en el equipo en que se utilizará, simplemente cambiándola por otra que esté bien. Si tenéis la intención de construiros un probador de emisión tipo MAIMO, debéis tener en cuenta sus limitaciones y no tomar la lectura buena, mala de cada válvula como la verdad irrefutable. Algunos tubos buenos darán mala y algunos tubos malos darán bueno, bajo ciertas condiciones, como he señalado anteriormente en las descripciones del probador de emisión. Si tienes dudas sobre la lectura buena, mala del comprobador de emisión, sustituye la válvula por otra que sepas buena en el equipo en el que usas el tubo y usa el polímetro para comprobar polarizaciones y el osciloscopio para ver niveles y distorsiones. Los comprobadores de emisión y las válvulas son dispositivos analógicos. Si evitas usar una mentalidad digital cuando uses estos dispositivos analógicos y vas tomando notas de los miliamperios de corriente de placa en válvulas buenas, encontrarás que los comprobadores de válvulas son muy útiles. Ya debemos saber todos a estas alturas que el comprobador de emisión de MAIMO es muy básico y solo realiza la prueba de derivación de filamentos en válvulas con cátodo y la prueba de diodos y la prueba de emisión en triodos. Entonces, ¿qué pruebas adicionales debe poder realizar un buen comprobador de emisión de válvulas? Así que, hablando de precisión y veracidad del comprobador de emisión básico de MAIMO y poder saber interpretar cuándo una válvula es buena o es mala con la menor probabilidad de error, necesitamos implementar en el circuito núcleo las siguientes pruebas. Las pruebas adicionales imprescindibles que necesitamos son: prueba de corriente de consumo de filamentos. Este dato a voltaje nominal nos puede proporcionar información sobre la posible vejez de la válvula. Prueba de cortocircuitos entre electrodos. Es muy importante que la sensibilidad sea mayor de 60.000 ohmios. Prueba de ruidos internos, ocasionados porque pueda haber elementos que vibren en el interior de la válvula y puedan cambiar sus parámetros de funcionamiento. Y estas no son las únicas necesarias. Se pueden implementar prueba de amplificación, prueba de pendiente o prueba de cuadrante. Efectivamente, y tal como ha apuntado uno de mis suscriptores, sobre cómo puedo estar seguro de que al sustituir el galvanómetro del comprobador de MAIMO por un miliamperímetro normalizado no he introducido ningún error, yo ya conozco la respuesta, que es que efectivamente se introduce un error en las lecturas en miliamperios de la corriente de placa. Pero yo ya sé cómo solucionarlo y calibrar el miliamperímetro para que las lecturas que me proporcione sean las mismas exactas a las del galvanómetro de MAIMO. Os dejé la pregunta en el vídeo número 8 y todavía no he visto una sola respuesta por vuestra parte, mis suscriptores y colaboradores, sobre la exactitud comparativa de lecturas de ambos instrumentos de medida al ser diferentes. Así que, como ya os he pasado el núcleo del circuito del comprobador de emisión, os propongo un proyecto participativo, para que cualquiera de vosotros que se construya un comprobador de emisión de válvulas estilo MAIMO, con las tolerancias habidas
en los diferentes componentes, como puede ser principalmente los dos transformadores, las tensiones de red eléctrica que hay en cada país. Y ahora quiero aprovechar para enviar un saludo muy cordial a todos los suscriptores de Sudamérica, Norteamérica, Europa Central, Europa del Este que siguen mi canal, pues que todos los que construyan un comprobador de emisión lo hagan bajo mediación técnica, y aunque sean diferentes, lo tengan calibrado de tal modo que una válvula, por ejemplo ECC83, pueda dar exactamente los mismos valores de parámetros en cualesquiera diferentes comprobadores hechos por cada uno. Porque yo valoro mucho el esfuerzo personal, y lo que no puede ser es que muchos suscriptores se dediquen a copiar el trabajo y el esfuerzo de otros. Y para ello he abierto esta cuenta de correo electrónico que veis en pantalla para que todos mis suscriptores que estéis interesados en construiros vuestro propio comprobador de emisión de válvulas podáis participar enviando un correo electrónico con vuestros datos personales, nombre, apellidos, edad, nivel de estudios, formación laboral y país de residencia. No necesito más. De tal modo que podamos coordinar que diferentes comprobadores y diferentes circuitos con diferentes componentes puedan funcionar conjuntamente y podamos crear nuestra propia base de datos de válvulas, en beneficio de todos, y hacer de nuestros comprobadores de emisión herramientas de taller verdaderamente útiles. Para eso tenéis de plazo para inscribiros desde el 9 de agosto hasta el día 15 de septiembre. Posteriormente ya no aceptaré a nadie más bajo mediación técnica. Espero vuestros correos electrónicos. Y aquí se acaba este vídeo número 11 de la reparación del comprobador de válvulas de Maimó, esperando que os haya sido útil e interesante. Un abrazo para todos y también a las 3 o 4 mujeres que hay en este canal. Y solo me queda recordaros que si no estáis suscritos, os suscribáis, y que no olvidéis pulsar sobre el me gusta. Aquí no se acaba esta serie. Hasta pronto, amigos.